Estos son unos huertos de alquiler y bueno, cada uno tiene su parcela. La idea surgió que nos enteramos que se alquilaban huertos cerca de Valencia. Era una buena oportunidad para juntarnos los amigos y bueno, cultivar, aprender un poco sobre agricultura. Y teniendo la ventaja de que ahora se ha puesto esto de moda, se disfruta un poco de todo, ¿no? Digamos que aquí está la playa muy cerquita. Decidimos juntarnos y desde hace aproximadamente un año pues venimos aquí. Sí, Manoli, por el lado más salvaje de la vida. Mi motivo principal es disfrutar un poquito y desconectar. Sobre todo desconectar, porque el ajetreo del día a día... Me gusta mucho pasar tiempo en el campo, salir de la ciudad. Entonces aquí vienes y haces tus cosas, y quitas un poco la mala hierba o cosechas. Simplemente por ver, estar aquí con las plantas, cuidarlo, ver cómo crece. Pasar el tiempo, en vez de gastarte el dinero en otras cosas, pues te lo gastas en esto. Todo el mundo conoce las verduras, pero yo no conocía las plantas ni cómo se cultivaban. Si los pelas es mejor, porque la piel, como es un poquito dura, pues... Poco a poco hemos ido aprendiendo, bien preguntando a nuestros compañeros de los huertos, leyendo por internet. Vamos sembrando, a veces nos sale bien, otras veces mal, vemos el porqué y para las próximas veces pues intentamos ir mejorando. Ahora está un poquito verde, ¿eh? Ah, bueno, aún le falta... Si no tienes automatización como máquinas para remover la tierra y demás, es duro porque esto es un terreno muy pequeño y al final acabas siempre con la azada. Cuando estás aquí te pegas una paliza porque si llevas tiempo sin venir sale todo, bueno, salen las malas hierbas, como te lo tomas como un hobby que no es una obligación, pues venimos cuando podemos, estamos el rato que tenemos y ya está, o sea, tampoco nos ponemos unos horarios ni una obligación porque si no ya tampoco vendrías. Aparte de lo duro que sea, luego es muy gratificante. Luego también saber lo que estamos comiendo, porque luego vas al supermercado y lo tienes todo ahí preparadito y listo. Y no sabes ni dónde está plantado, qué productos químicos le ponen y bueno, nosotros sabemos que no ponemos ningún producto tóxico y eso, quieras que no, pues aparte se nota en el gusto. El sabor es muy diferente. Sobre todo los tomates, los pimientos, las lechugas, todo lo que se suele comer así más sin freír ni nada, que te lo comes fresco, se nota mucho. Eso lo puse yo. Sí que se ha puesto desde hace unos años un poco de moda el tener un huerto en las afueras de la ciudad. Encuentras familias y gente joven que se está empezando a interesar por este ámbito. Yo creo que cada vez hay más gente interesada en comer sano, en pasar el tiempo con la naturaleza y no tanto en la ciudad. De hecho, aquí los huertos de este lugar estaban completos por lo menos hace unos meses, había hasta lista de espera. Cada día nos gusta más, porque estamos muy a gusto, vemos cómo va creciendo todo. Ver la planta cómo crece y cómo es cada una y las plagas que tiene, y eso es bastante agradecido. Aquí ha habido mucha tradición de huerta, ¿no? Mis abuelos eran agricultores, mis padres también han vivido esa vida y bueno, me parecía interesante pues poder vivir y conocer, ¿no? Un poco la vida que se llevaba antes. Si algún día lo necesitas, pues poder sobrevivir a base de plantar tus verduras.